Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado aquí para acompañarlos, estén solos o estén acompañados. Y estén en familia. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Sandra Rush, Paula Noder y Gabriel Aguirre vamos a contarles sobre la vida y la obra de algunos artistas y personalidades de nuestro país, algunos del exterior, pero muchos de ellos que han nacido aquí en el departamento de Soriano y que se han destacado por su trabajo y por eso los recordamos, porque aún continúan allí, aunque físicamente no estén. Los invito a quedarse aquí con nosotros en los próximos 60 minutos y dejarse llevar por estas historias que te van a cautivar, porque por eso han desembarcado en Puerto Cultura, ese lugar sorprendente entre el cielo, el universo, la poesía, la narrativa y las historias de vida. Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que recién se están conectando, les cuento que el programa también lo pueden escuchar en la web. Y consta de 4 grandes segmentos. En Expresión Viva, Sandra Rush hoy nos va a contar sobre la vida de una arqueóloga que vivió aquí en Soriano. En Secretos de la Lírica, la soprano Gabriel Aguirre va a seguir contándonos sobre temas de música, sobre sus talleres musicales y sobre el Barbero de Sevilla. En Palabras en Red, Paula Noder desde Alemania nos va a acercar a la vida de Alcira Sous-Scafo, que también fue maestra. Y en las historias que yo les cuento siempre, en las historias literarias, la lupa literaria, les voy a hablar sobre José Enrique Rodó. Bien amigos, ingresamos ahora al primer segmento y les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la página web www.difusorasoriano.com.uy. A continuación, en Expresión Viva, Sandra Rush hoy nos va a traer la vida de una arqueóloga, como les decía al comienzo, ¿sí? Una especialista en antropología que ha estudiado, como todos los arqueólogos, la historia del ser humano a través de los huesos, de los restos de cerámica y también según las características del paisaje. Pero vamos a ver qué fue lo que particularmente estudió y todo esto lo vamos a saber de voz de la gran investigadora que es Sandra Rush. Adelante, Sandra. Gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. La expresión viva de hoy será sobre Leila Tuya, docente, investigadora, escritora, que ofreció su don a la búsqueda silenciosa de trozos de vida pasadas y sus secretos. Leila Carmen Tuya Martínez nació en Mercedes el 3 de octubre de 1909 y murió en Montevideo el 15 de octubre de 1996. Estudió magisterio en Montevideo y trabajó como maestra en la escuela número 4 de Mercedes, hasta que en el año 1942 contrajo matrimonio con Carlos Maeso, se radicó en Montevideo y abandonó la docencia para dedicarse a la investigación junto a su esposo de sitios arqueológicos del país, logrando de esa manera una importante colección de piezas arqueológicas. Además de realizar actividades de campo junto a su esposo y acompañarlo en sus viajes y conferencias, desarrolló estudios sobre los materiales cerámicos de la colección, dio conferencias y publicó trabajos de su autoría. Luego de la muerte de su esposo, Leila creó la Fundación Carlos Maeso Tognocchi y reformó su casa para montar el Museo Arqueológico del Cordón. Se encargó tanto del montaje de la exposición como de la sistematización de la información, la conservación, registro e inventario de las piezas de la colección. El museo permaneció abierto durante 30 años y recibió las visitas del público general, grupos de escolares, estudiantes de secundaria y de grado de la carrera de arqueología, que realizaron sus prácticas con la colección. En 1972 presentó en el primer Congreso Nacional de Arqueología de Uruguay, en la ciudad de Fraiventos, un informe sobre el material cerámico estudiado por el arqueólogo Carlos Maeso. Además, dio notas en revistas y editó y publicó
el libro Investigaciones Arqueológicas en el año 1977, en el cual se compilan los trabajos inéditos, en su mayoría de Carlos Maeso, en los que el investigador hace constante referencia a la compañía de su esposa. Repite una frase: una hermosa mañana del mes de abril de 1959 salimos con mi señora en bote de Villa Soriano para el Campo Morgan, y de aquí nos dirigimos al arroyo Caracoles a pie. Encontramos diseminados fragmentos de cerámica, labrados, finos y gruesos, fragmentos de urnas, material de hueso, la mayoría de las piezas destrozadas. Es innegable el reconocimiento de Carlos Maeso a la labor de su esposa en el trabajo de campo realizado. El autor hace un cambio gramatical en el pronombre al referirse a las interpretaciones de encontramos a considero. Sin embargo, en 1980, Leila publica un libro de su autoría titulado Cerámica indígena de la República Oriental del Uruguay, consideraciones sobre la cerámica de yacimientos arqueológicos investigados en los departamentos de Colonia, Soriano y Río Negro. Se trata del análisis de materiales cerámicos de la colección, el cual está acompañado de dibujos realizados por la autora. Es impositivo el deber de realizar una breve reseña sobre la cerámica sistemáticamente conseguida por mi esposo, el arqueólogo Carlos Maeso, y por mí, en las estaciones indígenas de La Blanqueada, Rincón de la Higuera, Isla del Naranjo e Infante, departamento de Soriano, Campo Morgan, Arroyo Caracoles e Isla del Vizcaíno, departamento de Río Negro. Las excavaciones que se efectuaron siguiendo un plan estratégico dieron como resultado el relevamiento de gran cantidad de fragmentos de cerámicas, lisos y labrados, finos y gruesos, vasijas enteras, otras fragmentadas que fueron reconstruidas. En 1996, año del fallecimiento de Leila, la colección fue declarada Monumento Histórico Nacional bajo el nombre de Colección Carlos Maeso, por medio de la resolución 1019 de 1996, invisibilizando por completo su labor en la conformación e investigación de la colección, así como en su documentación, conservación y socialización a través de la difusión en escuelas y de la musicalización. A partir de este momento, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación se hizo cargo de la tutela y procedió a su inventario, acondicionamiento y conservación. En el año 2008, el Ministerio de Educación y Cultura adquirió la colección. Un año más tarde, se inauguró el edificio donde se emplazaría el Museo Maeso en Villa Santo Domingo de Soriano, en nuestro departamento, lugar de nacimiento de Leila, con una exposición temporal de paneles con información titulada Carlos Maeso y Leila Tuya, pioneros de la arqueología uruguaya. Es importante señalar que, además de reconocer a Leila como pionera, se destaca su figura a través de una breve biografía, igual que la de Carlos Maeso. Si bien en 2017 se inauguró la exposición permanente Arcilla, Piedra y Hueso a la orilla del con una selección de piezas, la colección aún permanece almacenada en el Museo Nacional de Antropología y esperan pasar a custodia de la Intendencia de Soriano. Cabe señalar, además, que en el año 2011 la Junta Departamental de Soriano aprobó un nuevo nomenclátor para la ciudad de Mercedes, en cuyo listado se encuentra el nombre de nuestra querida Leila. Se designó a la calle número 60 con el nombre de Maestra Leila Tuya. A propósito, el arqueólogo Aparicio Arcaus nos cuenta lo siguiente. Leila es muy querida acá en Mercedes. Acá en Mercedes a Leila la conocían en particular antes de estar con Maeso. Ya era Leila, sobre todo porque era maestra de escuela. Entonces la conoce muchísima gente por su tarea docente. Y por eso no solo fue la esposa de Maeso, sino que tuvo justamente
una identidad propia ligada a su tarea docente y a quien era ella. Tenemos que aclarar que Leila estuvo más de 40 años trabajando para la arqueología. 40 años. Si bien fue una muy buena maestra y su profesión era la de maestra y ejerció el magisterio, luego lo siguió ejerciendo desde otro lugar y fue con la arqueología y sus investigaciones. Estuvo más de 40 años trabajando en arqueología. Sin embargo, la inmensa mayoría de los documentos refieren al trabajo de su esposo. Por eso es muy difícil encontrar información de su producción científica. Tenemos que rescatar a estas grandes mujeres que tal vez por decisión propia, como en el caso de Leila, se puede apreciar a través de sus palabras en los libros que escribe y de sus comentarios, dedicó su vida a estar al lado de su esposo, acompañándolo, sin perjuicio de que ella era una gran científica y una pionera en lo que tiene que ver con la arqueología. Todo esto yo lo pude rescatar de un libro que se llama Anales de Arqueología y Etnología, que se titula Mirar la historia de la arqueología uruguaya con lentes violetas. Aquí es donde se hace toda esta reseña que yo acabo de compartir con ustedes y la arqueología es la base fundamental y las mujeres que lucharon para trabajar y conseguir todo esto que les he contado aquí. Lo que se intenta es que se conozca el rol de las mujeres en el desarrollo de la arqueología y antropología del Uruguay y así descubrir a algunas de las numerosas mujeres que junto a conocidos varones han trabajado no solo en el desarrollo científico de la arqueología nacional, sino y fundamentalmente en la selección y cuidado de las más grandes colecciones arqueológicas públicas, que hoy se encuentran en varios museos nacionales y departamentales. Así que hoy hemos rendido un homenaje y un reconocimiento a esta persona tan querida, pero tal vez un poco olvidada, Leila Tuya de Maeso, pero que fue Leila por sí misma, por todo lo que hizo, y depende de nosotros darle ese lugar y ese valor. Si bien tenemos una calle que tiene el nombre de ella, vamos a investigar si es que realmente esas piezas que están en custodia en el ministerio a la espera de ser instaladas, a ser recibidas por la Intendencia de Soriano, si es que no se ha hecho, intentar que se haga, y más teniendo en cuenta de la vinculación que ella tenía con Santo Domingo de Soriano, desarrolló parte de su vida allí. Entonces sería muy bueno y oportuno que en las celebraciones de los 400 años se le haga un lugar que sea Leila Tuya y no solo Museo Maeso. Bueno, buenas noches a todos, que tengan un buen descanso. Nos encontramos el próximo sábado descubriendo vidas maravillosas. Buen descanso. Siempre digo lo mismo, no me canso de asombrarme sobre la cantidad de personas talentosas que han nacido en el departamento de Soriano. Realmente es algo admirable, debería entrar en el libro Guinness. Y ahora vamos al segundo segmento, que es Los secretos de la lírica, donde Paula Enoder, la conocida soprano, integrante de Ópera Nostra y de Lírica Montevideo, hoy nos va a contar, creo que va a hacer también algún anuncio sobre los talleres de lírica a desarrollarse en Soriano, y también nos va a hablar sobre el Barbero de Sevilla para niños, que también se va a ofrecer en Soriano. Así que adelante, Gabriela, y atención con todo esto que nos tiene para contar. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Bienvenidos al espacio de la música en este programa. Bueno, como podrán escuchar, me encuentro mucho mejor de la voz. Si bien no estoy 100% recuperada, hoy no pude hacer las pasadas en el Sodre con todo lo que hay para preparar. Se viene una gran programación, además
de lo que ya es el programa que tenemos pactado y que estamos trabajando con Lírica Montevideo. También tenemos el proyecto de Ópera Nostra, que hemos hecho algunos conciertos. El día de mañana también tenemos un concierto en 18 de julio. Y Paraguay, que es un hogar de ancianos, y bueno, nos llamaron para pasar la tarde con los abuelos y cantar un poco y llevar la ópera que tanto les gusta. Seguimos con las actividades con Ópera Nostra y además, bueno, sin duda que el Sodre también, ahora estamos preparando un curso de bel canto italiano, que es dictado por el profesor Colacicchi, desde Italia. Él viene a dar este seminario, va a ser por una semana en el centro italiano y bueno, nos pidieron 5 obras a cada cantante, solamente para cantantes profesionales y estudiantes avanzados de la ENAL, de la Escuela de Arte Lírico del Sodre. Y bueno, fui seleccionada para hacerlo. Entonces necesita una preparación porque él va a hablar básicamente de lo que es el texto italiano y bueno, otras cosas. Y la preparación es muy buena y el Sodre nos otorga estos seminarios y estos cursos. Quizás algunos de ustedes se acuerdan, yo preparé otro en el mes de febrero-marzo. Estuve trabajando con Susan Ramos, que es una conocida cantante lírica de Estados Unidos. Y ella vino y nos hizo una masterclass que duró una semana de trabajo arduo y trabajó con todos nosotros y bueno, después fuimos seleccionados algunos para poder trabajar después y dar el concierto final con ella. Todas estas oportunidades sin duda que nos siguen formando, nos siguen haciendo mejores artistas en cuanto a todo el conocimiento que nos aporta y eso después lo podemos volcar quienes impartimos clases y que nos dedicamos a la docencia, para dar una buena calidad, ¿no? En lo que respecta a las clases. Bueno, contarles también que no se olvide la ciudad de Mercedes, por favor, que nosotros el 15 de julio vamos a estar visitando la ciudad con la Ópera El Barbero de Sevilla. Allí en el Teatro 28 de Febrero, de la ciudad de Mercedes. Las entradas están a la venta ya en Fotobeta. Creo que es Fotobeta enfrente a la terminal. Es un kiosquito que ellos muy amablemente se pusieron a nuestra colaboración para poder ayudarnos con la preventa de las entradas y poder generar también una tranquilidad para las personas que quieran adquirir antes las entradas. Así que bueno, Fotobeta, ahí se encuentran la preventa, pueden ir a adquirir sus entradas ahí. Es algo sin precedentes, porque llevamos una ópera para niños. Es un espectáculo cómico, 1 hora 20 aproximadamente, es cortita, pero con una risa asegurada desde el principio hasta el final, donde también sonará una orquesta y cantantes en vivo. Es un espectáculo completo donde acerca a los niños al género y creo que como experiencia hay cosas que nos marcan, ¿no? En los niños, yo creo que en uno de los espacios estuve contando que a mí con 5 o 6 años mi padrino me llevó al circo y era muy chiquita, pero yo siempre me acuerdo de esa escena en el circo, porque era algo que yo nunca había visto y que me dejó, sin duda, me impactó, me generó un hermoso recuerdo. Y,
Y eso es lo que yo quiero generar en cuanto a lo que es la ópera y el género para todos los niños, ¿no? Para todos los niños que no conocen de qué se trata, cómo es la cocina de la ópera, cómo se prepara. Bueno, también quiero impartir un poco en las clases, que ahora más adelante les cuento también de qué se trata. Todo eso. Y sin dudas que los niños son el futuro y poder mostrarles algo diferente, algo que ellos nunca tuvieron acceso, porque este tipo de espectáculos ni siquiera me atrevo a decir que en Montevideo no hay ahora, y que hay que ir al exterior y no se hace tampoco mucha producción de óperas para niños. Títulos, estoy hablando de títulos emblemáticos de ópera. Por eso estoy diciendo que es algo sin precedentes en Uruguay, porque llevar a la ópera desde este lugar, poder preparar un guión, poder preparar todo, transportarlo al español, que está todo escrito en italiano, y poder contar para que la historia, para que les llegue a los niños y que ellos puedan divertirse y que además genere la emoción de encontrar una orquesta, de ver cómo suenan diferentes instrumentos y cómo cantan este tipo de cantantes, ¿no? Que están además actuando y bueno, y haciendo un poco de payasadas mientras cantan y vienen y interactúan un poco con los niños también y los hacen también protagonistas de la historia. Es sin duda una experiencia única. Entonces, bueno, compartan en redes, compartan esto que escucharon, que nosotros vamos a ir con la ópera para niños a Mercedes el 15 de julio, que los vamos a estar esperando a todos con muchas ansias y muchas ganas de compartir este género hermoso con todos los niños y dejarles algo sin dudas. Eh, y bueno, y también generar en toda la familia eso tan lindo que es la música, ¿no? Que nos llega a todos, es el lenguaje universal. Así que, bueno, nada, súper contentos y más que expectantes de que sea un éxito. Después contarles las clases en el Ateneo. En el Ateneo de Mercedes estamos preparando los grupos para canto y para comedia musical. Ambos grupos, bueno, se están formando en canto, que va a ser el único lugar que se van a impartir y que se hacen las clases presenciales, no se van a hacer online. Se va a dictar toda la parte de técnica vocal, teoría, la parte de respiración, fonética, aparato fonador, dicción, interpretación. Se va a dar un combo de formación a nivel profesional. Es un curso muy completo y además de nivel. Así que bueno, si los interesados también en tanto en canto como comedia musical, que es otra disciplina hermosa que vamos a estar dando también. Si bien la comedia musical encierra tres disciplinas en una, que es canto, actuación y baile, bueno, nos prepara para ser artistas completos. Así que bueno, dentro de lo que es comedia musical se va a estar impartiendo clases de danza, clases de canto y clases de actuación. Y se prepara también para ambos, preparamos un espectáculo para presentar a fin de año. En tanto en la comedia presentamos los musicales y en canto, bueno, hacemos una muestra de alumnos que todos van a tener notas y bueno, se va a generar algo muy lindo, y creo que como para formación en la ciudad de Mercedes va a aportar muchísimo en cuanto culturalmente, ¿no? Así que bueno, los esperamos a todos. Los teléfonos de contacto para consultas son el 094-239-320. Quienes quieran y deseen algún tipo de información son bienvenidos a poder contarles de qué se trata
Así que también los esperamos a todos. Bueno, y me despido, se me fue el tiempo, los espero a todos con la ópera para niños el 15 de julio, 17 horas, Teatro 28 de febrero. Y les deseo muy buena semana a todos, un fuerte abrazo y gracias. Que viva la música en el Uruguay y en el mundo. Bien, ahora desde Alemania conectamos con Palabras en Red, con Paula Enoder desde la ciudad de Múnich, donde nos va a contar sobre la vida de una poeta uruguaya que también fue maestra, Alcira Soutz Scafo, que tuvo o que vivió en México una historia muy especial. Así que más allá de su aporte cultural, también tuvo una vida más que interesante y yo creo que debe haber sido muy inspiradora para ella, ¿no? Luego de esos sucesos que vivió. Pero bueno, Paula ahora nos va a contar todo esto. Adelante, Paula. Alcira Sous de Scafo. Si quiero oír mi voz, vamos al campo de espigas. Alcira Sous de Scafo nació en Durazno el 4 de marzo de 1924 y murió el 30 de junio de 1997 en Montevideo. Fue la menor de 3 hermanas en una familia de clase media. A los 20 años se recibió de maestra. En los años 60 se radicó en México durante más de 2 décadas. Obtuvo una beca del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. En CREFAL trabajó con indígenas y campesinos. Aunque no editó ningún poemario en vida, sí publicó poemas sueltos en diversos diarios como Excelsior, El Día, 1+1, la revista de la Universidad o Cali. Y durante casi 15 años editó, imprimió y volanteó semanalmente cientos de hojas en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras en México. Según Beatriz Guillén, Alcira Sous Scafo era poeta y vagabunda, era bruja, jardinera, traductora, era maestra. La reconocían por haber sido ayudante de Rufino Tamayo, musa de Roberto Bolaño, amiga de León Felipe. Fue todo eso, pero más. Una errante sin dientes que defendió la belleza de la escritura frente a los militares en el 68, que repartió versos en el funeral de Rosario Castellanos y cultivó flores y alumnos en un jardín cerrado entre los edificios de Ciudad Universitaria al que llamó Emiliano Zapata. Se la conoce a Alcira Sous de Scafo por el incidente en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ocurrido en 1968. Alcira estuvo encerrada en un baño de la Torre 2 de Humanidades en la UNAM durante 12 días de la ocupación militar de Ciudad Universitaria sin alimentos y bebiendo agua. La ciudad universitaria fue invadida y ocupada por el ejército el 18 de septiembre de 1968. En sus notas personales, Alcira describe su encierro con la imagen de una abducción extraterrestre. Estuve 12 días en el platillo volador. La historia está registrada en el diario de José Revueltas, México 68, Juventud y Revolución, de 1978, escrito durante el movimiento estudiantil. Esta anécdota también fue ampliamente difundida en La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, 1971, también en la ópera de Luciérnaga, con la música de Gabriela Ortiz y libreto de Silvia Peláez. En Soust está basado el personaje de Auxilio Lacouture de la novela Los detectives salvajes, en la cual Roberto Bolaño recreó el ambiente literario de aquella época. En esta obra y posteriormente en Amuleto se reconstruye literariamente la resistencia de Soust durante la invasión de la UNAM por el ejército mexicano. La legendaria Auxilio Lacouture está inspirada en Alcira Soust, una uruguaya que habitaba en el campus de la UNAM y resistió la intervención del 68 recluida en un baño. Bolaño retomó su personaje un año después y la convirtió en protagonista de la novela Amuleto. En el trabajo Tras las huellas de Alcira Soust,
publicado en Brecha, Uruguay, en enero de 2009, Ignacio Baiter investiga los pasos de esta poeta uruguaya. El negativo de auxilio es Alcira Soust Escafo, una maestra de Durazno que viajó a México y conoció a Bolaño en 1970. Así, la vida de esta mujer, que vista a la distancia no deja de ser una historia de rebeldía extrema, triste y bolañana. El arte de la ficción es un misterio. Quienes conocieron a Bolaño en sus años mexicanos dicen que era alciresco. Faltan años y decepciones antes de que Bolaño invente a Belano y le haga decir a Auxilio: soy la madre de la poesía mexicana. O más íntimamente, yo conocí a Arturito Belano cuando él tenía 17 años y era un niño tímido que escribía obras de teatro y poesía y no sabía beber. Alcira Soust veía en la poesía y el arte una forma de transformar el mundo. La mayor parte de los poemas que Alcira difundía eran traducciones de poesía francesa de Paul Eluard, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud y Lautréamont. En julio de 1972, Alcira da a conocer su proyecto poético Poesía en Armas, expresado en hojas volantes que reproducen mimeógrafo y reparten los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras y por todos los rincones de la Ciudad de México, en la calle y en las manifestaciones. Estos poemas volantes del proyecto comprendían también el Jardín Cerrado Emiliano Zapata, un espacio abierto, donde la poeta homenajeaba a un gran número de poetas, revolucionarios, amigos, con árboles y flores. En 1988, después de 36 años, volvió a su Uruguay natal, aquejada de dolencias psiquiátricas, consecuencia de sus 12 días de encierro y sus pésimas condiciones de vida, para ser puesta al cuidado de su familia. Moriría en Montevideo en 1997 y sería enviada a la fosa común. Más recientemente, en 2022, salió el documental Alcira y el campo de espigas, del director Agustín Fernández Gabart, sobrino nieto de Alcira Soust. Esperemos que, gracias a estos esfuerzos, la figura de Alcira sea conocida y reconocida. Bien, sobre el final de Puerto Cultura, como siempre, entramos en la lupa literaria y hoy les voy a hablar sobre José Enrique Rodó. Y vamos a ver por qué Rodó fue tan importante para el desarrollo sociocultural de nuestra sociedad a comienzos del siglo XX. Recuerden que nació en 1871 en Montevideo y falleció en Italia en 1917, más precisamente en la ciudad de Palermo. Él se formó en una familia que por entonces había perdido una posición social cómoda, pero que el fantasma del pasado aún le rodeaba. Rodó solo cursó un año en el Instituto Elbio Fernández y después continuó en la escuela pública y no terminó los estudios universitarios. Sin embargo, el joven José Enrique, tenía las cosas muy claras y salió adelante estudiando por su cuenta. Él tenía deseos de viajar y conocer el mundo y ya siendo un hombre mayor lo logró. Siendo joven visitó Chile y después sí viajó a Europa, donde encuentra en Italia, digamos que su último hogar, ¿no? Cuando fallece el padre de José Enrique Rodó, él tenía 14 años y comienza a trabajar en un estudio de escribanos, quizá por aquella frase que dice, si buscas un resultado diferente, nunca hagas lo mismo. Es que Rodó continuó estudiando, formándose e hizo todo lo que estuvo a su alcance para superarse y construir un camino diferente al que su realidad le mostraba. Voy a aclarar que la frase que acabo de decir no circulaba como tal en el momento en que Rodó era un adolescente, ¿no? Pues la frase pertenece a otro genio de la humanidad y es al físico Albert Einstein.
me quedé pensando en que fue una pena que no se hayan conocido, porque cuando Albert Einstein visitó Montevideo en 1925, Rodó ya había muerto, ¿no? En Italia. Y Albert se encontró aquí con otro gran filósofo como fue Carlos Ferreira, por eso me quedé pensando. Y bueno, digo, creo que se hubieran también entendido, ¿no? Eh, en 1898, cuando tenía Rodó 27 años, ingresa a la Cátedra de Literatura en la Universidad de la República y también había comenzado a trabajar en política y ya tenía un lugar en la sociedad de destaque, ¿no? Rodó queda maravillado por la corriente modernista que surgía en esos años y fue influenciado por el escritor nicaragüense Rubén Darío. Esto es muy importante porque Rodó es uno de los que funda la Revista Nacional de Literatura y de Ciencias Sociales. Esto lo lleva a publicar en el diario La Nación en Buenos Aires. En 1898, cuando España entra en conflicto con Estados Unidos y pierde los territorios de Cuba y Puerto Rico, Rodó se da cuenta que Estados Unidos es una amenaza para el resto de América Latina y advierte el inminente peligro del materialismo económico y la pérdida de identidad cultural que esta situación podía traer. Esto es muy importante porque, bueno, se dan cuenta de la época que estamos hablando, en 1898, Rodó la tenía clarísima y es tal cual lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Es así que con ese pensamiento Rodó comienza a trabajar en política y consigue ser electo como diplomático, como diputado en el Partido Colorado. Pero, ¿cuál es la importancia literaria o cuál la contribución de José Enrique Rodó a la cultura? Rodó escribe un libro que se llamó Ariel. Todos, si no lo hemos leído, hemos escuchado, ¿no? Sobre este libro. Ariel fue publicado en el año 1900, una obra dividida en 6 capítulos, un libro que artísticamente está enmarcado en el modernismo. Rodó fue un hombre comprometido con los cambios sociales que ocurrían y si bien no pudo terminar sus estudios universitarios, como les había dicho al comienzo, su capacidad intelectual lo llevó a lograr todo lo que se propuso y a escribir varios ensayos importantes, como por ejemplo Ariel, que es su obra máxima, ¿no? Y hoy veremos por qué. Otras publicaciones, para mencionar algunas, aparte de Ariel, es Liberalismo y Jacobismo, Motivos de Proteo, El Mirador del Próspero, Epistolario, El Camino de Paros, tiene otros libros también. El modernismo como movimiento cultural que encierra la obra de Rodó abarca los años 1880 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y se afirma que esta corriente comienza en América del Sur con el escritor nicaragüense Rubén Darío, con quien Rodó mantuvo correspondencia y, como ya mencioné, mantuvo una gran admiración. Otros autores que formaron parte del modernismo son el argentino Leopoldo Lugones y el cubano José Martí, entre otros. Pero, ¿qué características tiene el modernismo? Que nos haga entender, por ejemplo, la obra de Ariel. Bueno, el modernismo buscaba reunir todo lo creativo que estaba ocurriendo al final del siglo XIX y principios del siglo XX. El modernismo eleva la musicalidad, la estética, el ritmo, la cadencia, rompe con lo tradicional, con lo histórico e impacta en todo, impacta en todo, ¿no? O sea, no solo en la escritura, sino que también cambia la moda, el diseño de muebles, resalta lo popular. Allí comienza a experimentarse con el verso libre. La obra Ariel, publicada, como les dije, en 1900, cuando Rodó tenía 29 años, llega en el momento histórico justo, que es cuando Estados Unidos comienza a expandirse y a conquistar otros territorios, como ya mencioné, como lo que pasó con Cuba o Puerto Rico. Este punto es el centro de todo,
es el centro de Ariel, es donde giran todas sus obras, toda su obra, y desde allí Rodó intenta señalar el ánimo colonialista de Norteamérica. Realmente es fascinante cómo Rodó, a través de Ariel, intentará construir un modelo de identidad latinoamericana con el objetivo de que los países de América del Sur no vuelvan a caer bajo el dominio colonialista otra vez, cuando hasta, no sé, poco tiempo habían sido colonias españolas, ¿verdad? O sea, con este ensayo Rodó quiere advertir a las nuevas generaciones sobre el peligro que se avecina y propone que nos sintamos orgullosos de ser latinoamericanos y también de nuestro pasado grecolatino y cristiano. Este ensayo de casi 100 páginas se va a convertir en uno de los libros más importantes de América Latina. Ariel es un ensayo que debe entenderse desde dos lugares bien distintos, ¿no? Uno es el mensaje de Rodó, que es lo funcional, ¿no? Desde allí vemos la importancia de la juventud, la educación, la belleza para la educación del espíritu, o lo ético, lo bello y lo moral, ¿no? La justicia, ¿verdad? Y después tiene el otro mensaje, que es lo estético. O sea, Rodó utiliza elementos del modernismo en su obra, haciendo que sus propios personajes den el mensaje y no sea el autor directamente. Una idea general que plantea Rodó es la unión de toda América del Sur, según lo que decía Simón Bolívar y San Martín, como freno a los intereses colonialistas de Estados Unidos. En esta propuesta, la juventud es la que llevaría adelante ese proceso renovador. En síntesis, Ariel promueve el arielismo, o un idealismo latinoamericano donde resalta la construcción del espíritu propio, la creación de una cultura con identidad propia, que sea, como él decía, que fuera fuerte, ¿no? Y contraria a cualquier dominación ideológica extranjera a través de la cultura. El modernismo, dentro de la propuesta realizada por Rodó, está en los personajes que construye para dar el mensaje pedagógico que tiene toda la obra. Realmente José Enrique Rodó, un hombre en su momento joven, ¿verdad? 29 años cuando escribió el libro, con una visión muy clara. Obviamente, cuando pasan estas cosas no es porque Rodó se le ocurriera solo a él sentado escribiendo, sino que obviamente hablaba con otra gente, miraban con preocupación la expansión de Estados Unidos hacia América Latina, América del Sur, y yo creo que muchas de las cosas que hoy se siguen, o sea, seguimos preocupados en resolver, ya estaban presentes en aquel entonces, ¿no? Y esto es lo bueno de estas charlas, y es como a tantos años, ¿verdad? A tantos años, una persona como José Enrique Rodó y otros que desconocemos, ya estaban con una preocupación importante sobre lo que era y representaba el colonialismo, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que vino después. Pero por eso hablamos de estos temas. Amigos, nos vemos la semana que viene. Gracias.